se veían desde la Segunda Guerra Mundial. El foco fuerte en la sustentabilidad, consumidores más informados, más demandantes, crisis climática, inestabilidades sociales y políticas en casi todas las regiones o continentes, ¿no? Eh, Dicho eso, algunos de los conceptos más importantes, también Jorge lo mencionó, geopolítica, más fragmentado, políticas industriales que están cambiando, obligan a cambiar los flujos o reconfigurar los flujos de productos, de materias primas, etcétera. La logística en general, pero aquí con un scope más a todo el transporte internacional marítimo. Los checkpoints marítimos en el último tiempo han estado muy impactados por guerras, por inestabilidad social, no solo, digamos, lo que ha estado pasando en el último tiempo entre Irán y Estados Unidos, también hace un poco más de un año tuvimos una crisis política en Bangladesh que también generó bastante cuellos de botella, pero también las mismas crisis ambientales o el cambio climático impactando el canal de Panamá y la operatividad en general de los puertos, ya no solo de los checkpoints marítimos que son tan importantes. Piensen que hoy en día el 80% del volumen que se transa a nivel mundial se hace a través del transporte marítimo. La digitalización y la inteligencia artificial, existe más presión para anticiparse y replanificar constantemente. Acá quizás importante comentar lo que se ha evidenciado en los puertos chilenos en el último tiempo. Yo, hasta que estuve en Chile, ya el tema de las marejadas afectando la operatividad de los puertos era un factor muy importante, impactando, digamos, la continuidad de la operatividad del puerto. En Brasil también ocurre algo parecido, además de la congestión que tienen los puertos. Entonces acá hago una conexión un poco con, no sé si Jorge lo alcanzó a comentar, pero en el máster que nosotros hicimos con la Adolfo tuvimos una experiencia internacional, entiendo que las otras versiones también la han ido teniendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el DP World en el puerto de Londres, y ahí un poco se ve también cómo la digitalización y la inteligencia artificial van soportando una estabilidad operativa en el diseño de las cadenas de suministro, que es importante al momento de diseñar. ¿Por qué? Porque hay puertos que tienen más competitividad que otros por diferentes factores. Ese puerto en Londres, digamos, las grúas que bajaban los contenedores no estaban con operador a bordo en la grúa, eran operadas a distancia. Por lo tanto, sin importar las marejadas, esa grúa tenía continuidad operativa del 100%. Lo mismo pasaba con los camiones que, digamos, transportan el contenedor al stacking de full, que estaban operados, eran camiones autónomos. Entonces también, sin importar las condiciones climáticas, como no habían personas en riesgo, la continuidad operativa se aseguraba. Entonces estos son ejemplos también de cómo al momento de definir tu red de cadena de suministro, de cambiarte de lo global a lo regional, cómo se puede ver impactado también tu operatividad y tu resiliencia, ¿cierto? Eh, También vinculado a la digitalización, a la inteligencia artificial y todos estos motores de búsqueda y toda la información que hoy en día se está generando, pronto el problema ya no va a ser el acceso a la información, sino que el desafío va a estar más vinculado a la claridad. Con un mundo tan inundado de información, la clave y lo que se va a tomar la agenda en los próximos años también va a ser cómo identificar cuál información es relevante, sobre todo en la cadena de suministro. Sustentabilidad, sostenibilidad, ya lo hemos hablado, pero también es importante entender que hoy día con consumidores más informados también los estándares de sustentabilidad o sostenibilidad son mucho más altos y en algunos casos te permiten entrar a algunos mercados en particular o te pueden dejar fuera. Por casos como el que se dio hace un par de años también con Starbucks y el grano de café. Todo esto tiene que ver con decisiones muy estratégicas de a dónde me abastezco y cómo produzco. El aumento del 40% interanual de los costos de shipping, por todas las disrupciones que han ocurrido desde el año 2005 también. Incluso si nos vamos a los valores prepandémicos, esto puede ser incluso más. Entonces, la configuración o el diseño de la cadena de suministro tiene que empezar a mudar desde un concepto, como decíamos al comienzo, de eficiencia hacia resiliencia y cambiar un poco este paradigma de una cadena de suministros, ¿cierto? Cuando uno habla de una cadena, normalmente uno dibuja una línea,
y empieza a poner estos bloques de procesos unos tras otros. Y hoy en día la verdad es que uno podría hablar más de una red de cadenas de suministro más que una cadena de suministro en sí, por el nivel de interdependencia que existe y, digamos, por la configuración que uno puede hacer, porque es importante también que la cadena de suministro, al transformarse no regional, no solo sea regional en un 100%, sino que tenga esta capacidad de adaptabilidad, de que sea más dinámica. Entonces, algunos ejemplos que traje de alguna industria muy general para mostrar el antes y el después de este cambio entre lo global y lo regional. Eh, de nuevo, importante acá, digamos, recalcar que se está pasando desde un solo modelo a una configuración de red de hubs regionales dependiendo de la demanda que va a atender cada hub. Y los motores principales siguen siendo la resiliencia, la velocidad y la cercanía a la demanda al momento de definir estas redes, ¿no? Entonces, tenemos el mercado automotriz, donde México se está consolidando como un hub, sobre todo para atender Norteamérica, electrónica, donde el sudeste asiático y la Unión Europea están ganando también más presencia como regiones. Los fast consuming goods, el ejemplo de, o sea, digamos, el sudeste asiático nuevamente, pero también en el caso más de Latinoamérica, tenemos México, una parte de Centroamérica y Brasil. Eh, Acá es todo lo que es fashion, textil. En Europa tenemos toda la península ibérica, Turquía y en Estados Unidos abasteciendo desde México y Centroamérica y alguna porción de Brasil. Pharma, Irlanda, un caso muy particular, ¿vale? Entonces, acá un poquito haciéndolo más dinámico, podemos ver el antes y el después. Antes, en el caso automotriz, teníamos mayor dependencia de Asia y China en general, con algo de soporte europeo para poder abastecer hacia Norteamérica, pero hoy día el peso relativo que tiene México es mayor, dado principalmente la ventaja comparativa que tiene México en relación a la cercanía de la demanda de autos en Estados Unidos. Brasil, bueno, en este caso Brasil también tiene un factor bien, digamos, factores estructurales que podrían ayudarlo a competir, pero al mismo tiempo le afectan bastante por los niveles de productividad que tiene Brasil, ¿vale? Importante mencionarlo. Perdón, textil y fashion, bueno, lo comentaba antes, ¿no? Todo este polo en la península ibérica que se está generando para dejar de producir en Asia, pero también desde Turquía son polos que abastecen bastante hoy en día Europa. Hay players bien, bien importantes. Acá, un poco dado mi background, tengo un poco más de información también en ese sentido. Y lo que se está haciendo ahí es bastante interesante, pero también en México la presencia que se está logrando a nivel de producción, no solo en la industria, digamos, textil o fashion, pero en nivel general van a darse cuenta que cuando se habla de regionalización, sobre todo para atender Estados Unidos, Canadá, se está hablando mucho, mucho de México. Electrónica y semiconductores, bueno, sudeste asiático, pero también México está teniendo alguna participación más o menos incipiente ahí, pero en general lo que está pasando es sudeste asiático y Unión Europea están comenzando a ganar más terreno en esa parte. Pharma, muy particular con lo que está pasando en Irlanda. Antes era una red mucho más global de insumo y de manufactura, con una dependencia alta a rutas más extensas. Hoy en día Irlanda está consolidándose como un hub dentro de Europa para esta industria, donde logró desarrollar talento, la regulación también de la industria es bien importante y la escala exportadora también que pueden tener, ¿cierto? Y bienes de consumo, lo comentábamos antes, acá a la izquierda está un poco el ejemplo más del sudeste, del hemisferio norte, y en la derecha un poco el ejemplo de lo que se puede identificar hoy en día para Latinoamérica también. En general había una gran fragmentación y hoy día lo que tenemos es básicamente México para nuestra región y Brasil con una concentración también en Centroamérica para atender, digamos, a esta industria. Ahora, creo que
interesante hacer un pequeño drill down en cómo se posiciona Latinoamérica dentro de estas grandes regiones y particularmente algunos mercados de Latinoamérica para entender por qué tenemos cierto desarrollo particular, ¿no? Cuando se trata de regionalizaciones. En general, Latinoamérica tiene la demanda interna, eh, también tiene acceso al Pacífico y el Atlántico. Pero ¿qué es lo que vemos? El costo logístico, por ejemplo. Acá tenemos el costo logístico medido como el costo total en ítem logística como porcentaje del PIB de cada economía. Entonces, podemos ver que hay costos logísticos bastante altos en Argentina, Bolivia, Brasil también, Colombia, y estos están generalmente vinculados a altos niveles de inflación, a brecha en infraestructura, productividad y burocracia. En general, si comparamos todos estos costos logísticos con la Unión Europea o países o de los Estados Unidos, estamos en una escala bien, digamos, atrás. Pero ahora si damos una mirada a Chile, pareciera ser más competitivo en relación a otros players de la región, pero además, Rodolfo, no sé, como que te perdí el audio un poquito. ¿sí? ¿Todos? Ahora sí volviste. Hola. Hola, sí te escucho, ¿me escucháis? Sí, te escucho. No Ya, sé dale, hasta dónde dale, me escucharon. dale, dale, sí, sí, está bien. Yo tampoco escuché. Sorry. ¿Hasta qué parte escuchaste? Hasta los players de la región. Sí. Exacto. Vale. Vale, vale. Entonces, no, lo que estaba comentando es que acá podemos ver que el costo logístico en países como Chile y México bastante competitivos en comparación a otros mercados que pueden ser más interesantes en relación a la demanda que tienen. Eh, pero claramente México es aún más competitivo, pero tiene una cercanía, la ventaja de tener la cercanía a Estados Unidos, ¿cierto? Después acá hago un pequeño drill down, dado digamos, al conocimiento que tengo de la industria en relación al retail y al e-commerce. Acá Brasil, en comparación a Chile, y me permito un poco hacer esta comparación más en particular, dado que he tenido la oportunidad de trabajar y vivir en los dos países. Brasil, en relación al costo logístico, y esto lo estoy viviendo mes a mes, es casi el doble en comparación a Chile, sobre todo cuando perdón, un 50% más cuando uno compara Brasil con Chile en la industria del retail, el e-commerce. De nuevo, principalmente a conceptos más estructurales, pero también hay componentes de productividad y burocracia que impactan bastante en esto. Uno tendría a pensar que países como Brasil u otros países de Latinoamérica, dado el costo que tienen cuando uno va de visita, pueden ser más económicos en esta parte, pero resulta ser que no lo es. Eh, un factor Te fuiste, Rodolfo, un poquito. un indicador que está muy, muy depurado, lo genera normalmente el Banco Mundial, pero tiene aún oportunidades que como un ejercicio un poquito en este sentido, ayuda igual tenerlo, ¿vale? Aún así pueden haber cosas que no están bien claras en caso de que algún número no les haga tanto sentido con lo que les toca vivir en su industria en particular, pero básicamente mide infraestructura del mercado, procesos aduaneros, caminos, modos de transporte, eficiencia de aduanas, entre otros. Y acá podemos ver países como Brasil, Panamá y Chile que son bastante competitivos. México en un cuarto lugar, pero si ahora con México sumamos su costo logístico más la proximidad, más la escala de demanda que tienen, obviamente este mercado se vuelve tremendamente atractivo para desarrollar una regionalización para abastecer el norte de América y Latinoamérica. Y la productividad del trabajo, también tenemos Chile, Uruguay, Panamá dentro de los más altos, pero acá creo que lo importante es quedarse con la productividad en general de la región como Latinoamérica. Está baja en comparación a los países OCDE, Estados Unidos, Europa y Norteamérica, digamos Canadá, lo que también nos hace perder competitividad
como región en comparación a otras regiones que pueden compensar por este lado. Entonces, la pregunta que me gustaría dejar planteada es, ¿qué está frenando la productividad hoy día en Latinoamérica? Y que si también damos una mirada a los últimos 10 años de la productividad de los diferentes mercados de Latinoamérica, la caída es sostenida, o sea, no han habido excepciones. Año tras año la productividad de nuestra región cae, 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 y un tema que está poco en la agenda, ¿no? Pero ¿a qué se debe? O sea, tenemos principalmente fallas estructurales, diría yo. Y esto yo creo que todos en alguna manera lo perciben y lo viven en su industria en el día a día en Chile o en el país que estén, pero tenemos infraestructura que es insuficiente, caminos que son insuficientes, puertos que no dan abasto, depósitos de contenedores que están siempre ocupados, alta dependencia al transporte carretero, genera más costo, más polución, es más inseguro, es menos confiable, ¿cierto? Proceso aduanero y burocracia alta, bajo nivel de digitalización y de analítica de datos y poca integración regional, pensando en cómo podemos competir como región, ¿no? O sea, el corredor bioceánico que podríamos lograr entre Chile, Argentina, Brasil potencialmente, con todo el desarrollo también que se está formando en Paraguay en relación a la industria textil de manera incipiente, podría ser muy, muy ventajoso, pero básicamente Latinoamérica tiene condiciones para competir, las tiene, pero digamos que todo, al no hacernos cargo, no nos deja tomar provecho de eso. Entonces, hoy en día, como a modo de cierre en esta parte, no, Latinoamérica no pierde por falta de oportunidad, sino que pierde por falta de coordinación y ejecución. Eso creo que es importante un poco dejarlo ahí para todos. Y algunos takeaways que me gustaría dejar planteados antes de que vayamos a las preguntas. Hoy en día cuando hablamos de regionalización o de globalización o de cadenas globales o de cadenas más locales, el concepto no, o la discusión no se tiene que llevar a tener más proveedores necesariamente o más inventario, porque en el fondo nos vamos, al tener una red más regional, obviamente los inventarios o los proveedores van a verse impactados, sino que también se trata de una arquitectura operativa que sea adaptable, que pueda cambiar y volver y ajustarse a la necesidad del momento. El mundo, se ha escuchado mucho que el mundo se está desglobalizando, pero la verdad es que no es lo que está pasando. Lo que se está viviendo hoy en día es un cambio de lógica en el diseño de las cadenas de suministro, de nuevo, mudando desde la eficiencia hacia la resiliencia. La respuesta nunca va a ser cerrar la red, o sea, una cadena de suministro que pasa de un enfoque global a regional no quiere decir que está cerrando su red, sino que la está haciendo, la está diversificando, pero al mismo tiempo tiene que hacerla visible y gobernarla mejor en el sentido de KPIs, visibilidad, números, mediciones. La volatilidad como concepto dejó de ser temporal, ahora es una condición estructural de todos los mercados. Ya no existe o el fondo creo que es importante tratar de sacar un poco esta falsa dicotomía que existe entre lo global y lo regional, y lo que se tiene que responder o a lo que tenemos que apuntar es responder qué debe ser global, qué debe ser regional y qué es lo crítico y por lo tanto qué tiene que ser redundante en nuestras cadenas de suministro. Y el riesgo logístico ya no es la excepción, de nuevo está en la red, está incrustado, es parte de cualquier tipo de red de cadena de suministro que queramos armar. Y acá me permito dejarle unos screenshots que creo que siempre es importante, de unos reportes del World Economic Forum. Uno de cada 3 líderes de cadenas de suministro hoy en día dicen que la visibilidad digital y la coordinación define la competitividad de la cadena de suministro, incluso más allá del costo y de la eficiencia. También en los últimos 5 años aumentó en un 300% la cantidad de operaciones que pasaron de
de una cadena de suministro globalizada a regionalizada en pos de la agilidad y de la escala. Y como les comentaba antes también, el 74% de los líderes hoy en día ve la resiliencia como un motor de crecimiento y no como una gestión de riesgo, ¿vale? Y como último, creo que es interesante, si ustedes van a la página del World Economic Forum, visitan ese link, puedo pegarlo después en el chat, igual, no sé si queda el historial, pueden jugar un poco, digamos, con cuáles son los diferentes factores que para su negocio, su industria, su cadena de suministro son importantes al momento de definir la estrategia de cadena de suministro y por lo tanto cómo va a estar ubicada, a dónde voy a producir, a dónde me voy a abastecer, de dónde saco materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. En relación a estos conceptos que hoy en día están definiendo cómo las cadenas de suministros se están instalando a nivel regional. Infraestructura, recursos y energía, tecnología e innovación, trabajo, habilidades, sustentabilidad, el ambiente regulatorio y el nivel, digamos, de estabilidad política. Esto es lo que va a pasar, y acá, Jorge, no sé si habrá alumnos del magíster en la llamada, pero a mí me llamó mucho la atención porque me recordó mucho la herramienta que utilizamos para medir el grado de resiliencia de nuestras cadenas de suministro en uno de los cursos que fue contigo, porque acá tú puedes seleccionar el país y en base a este setting que tú hiciste, vas a poder comparar qué tan riesgoso es el país donde te quieres instalar, ¿vale? Entonces creo que igual es un ejercicio bien, bien didáctico y se pueden sacar bastantes insights ahí, además de toda digamos, la información que existe en esta página web en relación a cadenas de suministro y un poco para dónde está apuntando estas redes globales y regionales. Eso. Súper bueno, Rodolfo. Oye, gracias por esta explicación, esto que nos has contado. Solamente lo del tema de la resiliencia, para los alumnos del programa que están aquí actualmente también, eso fue un spoiler, si era en agosto, ¿vale? Ahí veremos más está bien, ahí veremos más de resiliencia, así que chicos, verán que las cosas que estamos enseñando conectan claramente con la realidad, ¿vale? Así que eso, Rodolfo, sí, efectivamente, si tú puedes, por ejemplo, compartir el link, por ejemplo, ese Sí, estaría potente para que ustedes lo puedan ver. Voy a dejar yo de momento, voy a dejar obviamente esta lámina de fondo, para que podamos hablar nosotros, bien. básicamente, para recordar un poco la temática. Obviamente siempre personas que quieran contactar a personas del programa, ahí está el QR y todo eso. Oye, Rodolfo, mira, lo que tú nos has contado es súper potente, básicamente. Y obviamente agradecer todo lo que nos has dicho desde lo que es la mirada, desde la experiencia. Entonces yo quería preguntarte un poco, según tu experiencia, según lo que tú has vivido en la realidad. Tú saltaste obviamente de Chile a Brasil, es un mundo culturalmente, no sé, diferente. Obviamente tienen 5 copas del mundo, te fijas, o sea, tiene harta playa. Es como, me imagino que es como otra cultura, ¿no es cierto?, a lo que es la chilena. Entonces, me imagino que el efecto que tú comentabas de que si bien todo que está todo más globalizado, pero yo siento que igual hay un efecto como de la regionalización, es decir, más allá de que todo esté globalizado, igual hay como que la región igual influye en cierta manera. Entonces, ¿cómo has visto tú esa influencia real de lo que es la mirada regional para estos nuevos diseños de cadena de suministro, por ejemplo? ¿Son impositivos o se adaptan a las regiones? ¿Cómo va el tema y cómo lo has visto? Obviamente, desde tu perspectiva H&M, obviamente. Sí, sin duda, sin duda. Sí, mira, en mi experiencia, creo que algo que, sobre todo en un mercado como Brasil, porque va a depender, a ver, nosotros como compañía, ¿estamos regionalizándonos? Sí, ¿vale? O sea, eso es un hecho, estamos moviendo producción desde Asia hacia Turquía hace varios años ya, pero también se aceleró mucho México como hub y hay una porción también en Brasil, pero la porción de Brasil tiene que ver con un contexto más regulatorio que otras cosas. Ahora, esta adaptación más local, si queremos llamarlo de cierta forma, yo la resumiría mucho con estas charlas. De hecho, la he ocupado mucho con mi equipo acá. Estas charlas que tenía el máster que se llamaban Thinking Global, Acting Local. Creo que eso captura muy, muy bien
las cadenas de suministro hoy en día que son más allá de un mercado, ¿cierto? Digamos, si me abastezco de un mercado diferente, a nosotros nos ha pasado mucho eso, hemos tenido que adaptar muchas cosas al mercado brasileño en particular, desde el marketing, cosas que en general no nos pasaban, pero digamos, el componente cultural que existe en el mercado brasileño, cómo el brasileño aprecia su cultura, su idioma, en general todo el marketing que hemos tenido que hacer, o sea, todo, desde partida, en fondo, casi hasta cómo decirle a la marca, hoy día nuestra publicidad no está no está con una H y una M, sino que está como en el modo brasileño de decirlo, que es como si yo escribiera H y escribiera M, que es muy ajustado a la cultura en ese sentido. Eh, por, por lo tanto, también, digamos, la particularidad del mercado que recibe, que es como el último nodo para poder terminar de hacer la distribución a los clientes, hace un factor clave, no solo en la parte cultural, sino que también en la infraestructura de este mercado, en la forma de trabajar de Brasil. Yo pensaba en un punto que, y acá un poco más off the record, aunque están grabando, pero yo pensaba que en Chile éramos Tranquilo, muy Rodolfo, buenos. porque no sale de aquí del Zoom, Eso, no sale, tranquilo. eso. Yo pensaba que en Chile éramos muy buenos para hacer trámite, pero acá en ese sentido es volver quizás 20 o 15 años con el trámite a papel, literal, donde tenéis que firmar. Eh, Todo ese tipo de cosas obviamente impactan los procesos y obviamente después cuando uno ve estos indicadores o estos benchmarks de costos logísticos en la región, entiende por qué el costo logístico en términos generales de Brasil es más alto, por qué la industria en particular y en Brasil es más alto, más allá de también que tiene un componente territorial donde la cobertura de kilómetros que hay que hacer es gigantesca en comparación a otros mercados, pero existe digamos, un desafío al regionalizar, ¿cierto? Sobre todo en regiones como Latinoamérica, donde hay componentes culturales, hay burocracia, hay crisis. Por eso toma mucho más importancia el factor del diseño, pero no del diseño, digamos, como del diseño perfecto, ¿no? Sino que este diseño en base a escenario, diseñando tu operación y tu red para que ella se pueda cambiar, ¿no? Un poco yo hago el paralelo con cuando se habla del cliente omnicanal, ¿cierto? Hoy en día ya no se habla del cliente online o del cliente del canal físico, sino que se habla del cliente omnicanal, donde yo como cliente voy a la página web de H&M, compro online, pero quiero que retirar en la tienda. ¿Te fijáis? Pero quiero y cuando hago la devolución del producto, quizás quiero ir a cambiarlo a la tienda o quiero entregárselo a un Rapid para que lo entregue en la tienda o quiero que vayan a hacer el pick-up a mi casa. Entonces, la experiencia también es multicanal. Entonces, eso ya un poco más centrado en la logística, te obliga a diseñar una red más omnicanal. O sea, por ejemplo, nuestros centros de distribución, y esto viene cambiando también hace varios años, en general hoy en día son todos omnicanal, por lo tanto vamos mudando durante el día la necesidad de la operación, si es más, digamos, si es más canal físico o si es más canal online. Entonces, el desafío ahí de nuevo, un poco de los últimos takeaway y como lo vivimos nosotros, es diseñar para poder ir cambiándonos, ¿no? O sea, sé que es menos flexible, pero imagínate que si vuelve a cerrar el canal de Suez o tenemos un problema en Bangladesh político nuevamente, lo ideal es poder decir, bueno, me abastezco de México. Y un poco eso es lo que estamos trabajando con todos los desafíos que eso implica en una empresa con más de 75 mercados a nivel mundial. Que el producto que tú vayas a encontrar acá lo vayas a encontrar en esos 75 mercados también. Entonces, eh, un poco eso es la experiencia que nosotros estamos viviendo. Ya, perfecto, Rodolfo. Oye, mira, igual esto yo, o sea, yo creo que igual hay una cuota de experiencia, ¿no es cierto? Creo que el supply chain es un tema de estarlo viviendo constantemente. Entonces sí, yo te quería preguntar, igual conectar un poco también, tenemos estas preguntas interesantes aquí de los que están participando, pero por ejemplo, antes de entrar en ella,
para ti, en tu mirada de lo que tú puedes ver hoy en día con todo este mundo tan que está globalizado, regionalizado, incertidumbres y tal, cómo tú defines, por ejemplo, esta capacidad de liderazgo que se requiere en este entorno tan complejo? Es decir, ¿de qué manera el conocimiento supply chain te ayuda a tener ese liderazgo en cierta manera? ¿Crees que te ayuda y cómo? Sí. Eh, bueno, los líderes de supply chain y de las, digamos, de los subgrupos y áreas de supply chain en general tienen que contar con una visión estratégica. Y acá creo que el llamado para los futuros líderes o los que están en áreas de supply chain, creo que el llamado es a tener una visión estratégica sin esperar a tener un rol estratégico. ¿Cierto? Creo que, no hay que esperar eso, hay que formar esa visión estratégica. eh, y yo como un poco defino la visión estratégica, porque generalmente, dependiendo del área en la que uno se desarrolla en las cadenas de suministro, pero normalmente viene del área de abastecimiento, del área de producción, logística, operaciones, ¿cierto? Áreas que en algún punto se pueden percibir un poco más distantes del cliente final, que digamos con lo que parte la cadena de suministro, ¿no? Entonces, ahí esa visión estratégica más end-to-end, yo creo que uno tiene que forzarla o entrenarla o demostrarla traduciendo las operaciones, ¿cierto? Traduciendo las decisiones operativas en decisiones estratégicas, ¿cierto? En el fondo, eh, voy a operar el centro de distribución, por ejemplo, 7 días a la semana. Va a ser más costo, etcétera. ¿Cómo eso se transforma en una decisión estratégica? ¿Cómo voy a traer más venta? ¿Voy a mejorar el lead time? ¿Voy a mejorar el ROI? ¿Voy a darle más, digamos, rotación al mismo activo? Porque probablemente la grúa, todo el activo fijo que tengo, ahora va a tener un turnover más alto de unidades. Y en el fondo empezar a hablar en el lenguaje de lo que mira el director de finanzas, de lo que mira el director de recursos humanos, de lo que mira el gerente general, porque finalmente creo que una de las pocas áreas, y yo lo vivo día a día, probablemente puede ir variando un poco de industria a industria, de empresa a empresa, pero el accionar de la cadena de suministro tiene un impacto directo en el resultado, en el cliente. Creo que esa parte es clave y, digamos, también para donde está apuntando el mundo, competencias digitales y analíticas, ¿cierto? Ya lo veíamos que es un poco una brecha, sobre todo en Latinoamérica. El profesional latino yo te diría que tiene mucha creatividad, pero todavía nos quedamos atrás con el análisis de datos. Y eso es clave, porque el mundo, ni siquiera diría que va para allá, estamos en eso, entonces ya el que no tiene esa parte un poco cubierta, se está quedando atrás hoy, hoy ni siquiera mañana, ¿no? Y la adaptabilidad, ¿cierto? O sea, hablamos mucho, o yo particularmente he hablado mucho del diseño, digamos, adaptativo de las cadenas de suministro, de una operación logística, de una operación de distribución, de un centro de distribución, pero al mismo tiempo tiene que ser un poco nuestro mindset, ¿no? Y estar pensando en esa adaptabilidad eh, y bueno, y atreverse también a tomar decisiones, ¿no? Creo que eso es clave. Yo los consejos que he podido dar a personas que parten un poco más en este mundo de liderar en cualquier tipo de instancia, creo que es clave el tomar decisiones. Cuesta, porque el tomar decisiones implica ser responsable del resultado, pero hay que formarse técnicamente para poder considerar las variables que sean necesarias para tomar las decisiones correctas, ¿no? Pero creo que lo más importante también es tener líderes que tomen decisiones que propongan. Tiene que ver con pensar, con liderar y con transformar finalmente. Creo que todos esos puntos son bien claves, ¿no? Para el profesional de las cadenas de suministro hoy en día, para los líderes y para ir avanzando. Oye, Rodolfo, una pregunta, o sea, tú, ¿cómo, a ver, siempre se habla, ¿no es cierto?, de lo más tradicional, y lo conversamos mucho en el programa, que se habla, por ejemplo, mucho de logística, se habla mucho de compras, ¿no es cierto?, como individualmente, ¿no es cierto?, proveedores, almacenamiento. Entonces, claro, esta mirada supply chain que integra más, ¿no es cierto?, se ve
Se ve como de cierta manera como bastante, bastante interesante, pero ¿cómo se puede esto desde tu mirada más profesional? ¿Te fijas? ¿Cómo tú abordarías esta mirada supply chain de cierta manera para poder también crecer profesionalmente? Eh, ¿Cómo la abordarían en qué aspecto, perdón? ¿Cómo lo abordarías, por ejemplo, en tu crecimiento profesional? Por ejemplo, Ah, ¿vale la pena capacitarse en supply chain, ¿no es cierto? En esta mirada para llegar más arriba, o sí. mejor quedarse con más específico en una cosa tradicional, no sé, logística, compra. Sí. No, o sea, sin duda, si a alguien siente curiosidad por cadenas de suministro, ¿cierto? O sea, hoy en día las empresas van en esa dirección. De nuevo, son las cadenas de suministro. Yo, hay acá un pequeño disclaimer, todavía me acuerdo cuando yo estaba en el pregrado y tenía un profesor de dirección de operaciones que él hablaba de este concepto de cadenas de suministro y él decía, en el futuro la competencia va a ser por cadenas de suministro y yo estoy hablando segundo, tercer año de carrera, decía aquí que muy abstracto, muy etéreo, hablaba de cadenas de suministro globales. Eh, bueno, lamentablemente él después murió de un infarto, no tuve la oportunidad de visitarle y de decirle cuánta razón tenía, pero la competencia va a estar ahí está la creación de valor. Entonces, si uno quiere ir desarrollando su carrera profesional en este tipo de área, ir tomando alguna gerencia que te permita también ir cambiando un poco de áreas, pero dentro de la industria o dentro del campo de la cadena de suministro, el formarse siempre va a ser clave, ¿no? Ahora, la formación puede ser más formal o menos informal. Yo en lo particular utilizo las dos. Me gusta institucionalizar mi conocimiento, primero porque siento que es un sello de garantía, sin duda alguna, y otro también porque todo lo que uno va colectando con libros, con revistas, te ayuda también a ordenarlo. O sea, creo que la visión, y acá un poco lo conecto con el máster, Jorge, la visión estratégica que te entrega el máster, porque, bueno, me imagino que ha ido mutando un poco, pero mi experiencia fue que la visión, más que encontrar la, digamos, el libro para poder responder de manual un problema que uno está teniendo o en el centro de distribución o con compra o con el proveedor, eso uno no lo va a encontrar acá, ¿no? Pero porque en el fondo el mundo ya dejó de ser manuales, pues ya los playbooks como que no van, ¿no? Porque, por lo cambiante también de los entornos. Entonces, creo que lo que te entrega la formación más formal es un proceso, digamos, un algoritmo mental, ¿no? Para estructurar un problema, identificarlo, clasificarlo y, digamos, evaluar según las condiciones cuáles podrían ser los potenciales caminos. Creo que en ese sentido es clave la formación académica más formal, ¿cierto? Porque herramientas más particulares, hoy día está la inteligencia artificial, cualquier pregunta, tengo problema con un código, con una fórmula, ahí está la información, ¿no? Pero esta, digamos, estructura de pensamiento, el moldear, creo que es lo vital que te da la formación más formal. Entonces, creo que es Rodolfo. clave constantemente seguir formándose. Oye, no, muchas gracias. No, totalmente de acuerdo contigo. Mira, una pregunta técnica que me ha parecido, vamos aquí cambiando un poco de tu experiencia Ujú. profesional, ¿no es cierto? Tu crecimiento, tu mirada de H&M. Entonces, hay una pregunta bien técnica que dice, por ejemplo, que viene de Loreto Hermosilla, que pregunta, ¿cuál es la mayor brecha logística que tú percibes entre la ejecución, me imagino será logística, entre Chile y Brasil? Uf, eh, En tu opinión, sí, obviamente. sí, 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 ¿Cuál es la brecha principal? Logísticamente hablando, ya sí, dejemos supply chain en punto logística, transporte, distribución. sí, eh, sí. ¿Cuál es la brecha? Mira, puede ser un poco injusta la comparación porque la escala del mercado es muy diferente, ¿cierto? Pero yo diría que las carreteras. Las carreteras, siento que es increíble el tráfico, o sea, si uno hiciera, o sea, acá una infidencia, yo ahora elijo a qué hora moverme en Sao Paulo. Las primeras veces pagué el noviciado
y estuve en un taco en un mismo día 3 horas en la mañana y 5 horas en la tarde. Eh, entonces la cantidad de ineficiencia, de tiempo perdido, obviamente estamos hablando de Sao Paulo, que solo el área metropolitana de Sao Paulo tiene más habitantes que todo Chile, pero obviamente eso un poco habla de la brecha, ¿no? Entonces, si yo pensaba, decía, si yo soy el dueño de un camión, ¿cierto? Yo a este camión le puedo sacar un viaje al día, ¿cierto? En Sao Paulo. Por lo tanto, ese costo logístico es más alto. Entonces, obviamente, bueno, eso como lack, digamos, de infraestructura, pero también la calidad de la autopista, y acá capaz que puede ser un poco, un poco polémico. Nuestras autopistas son caras, es un hecho. No estoy defendiendo lo caro que sean, pero entiendo la diferencia, porque la calidad, o sea, piensa que yo hace una semana atrás, en el camino que tomo para ir al centro de distribución acá, hay un camión quemándose. Ah, lo apagaron. Hoy día que volví al centro de distribución, el camión quemado sigue en la carretera. ¿Te fijáis? Digamos, todo ese tipo de cosas creo que lo siento como una brecha bien importante a favor de Chile, pero claro, Brasil tiene una escala también muy, muy diferente, ¿no? Claro, no son Ahora, comparables ahí, pues, obviamente. total, total. Y de Claro. repente, capaz que en capital humano me ha pasado algo curioso, diría que como los liderazgos medios, o sea, el primer liderazgo, digamos, supervisores, team leaders, siento que a nivel como de herramientas de herramientas digitales los veo más preparados que el capital humano que hay en Chile. Como que la industria logística, de warehousing sobre todo, para ese layer de liderazgo pareciera que está más institucionalizado, y puede ser también por toda digamos, el mercado que hay en Brasil en cuanto a plantas de manufacturing, ¿no? Entonces eso también trae mucho conocimiento. La parte automotriz acá en Brasil desarrolló mucho capital humano en los últimos años. Ah, bueno, pero ahí obviamente eso es interesante porque las cadenas de suministro de libro, ¿no es cierto? Pensamos en un par de nodos que se interconectan, pero esos nodos pueden ser Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Sí. Argentina, países con culturas diferentes, tamaños diferentes, entonces obviamente es interesante también tener como esa comparación, si finalmente son parte de una misma cadena. Otra pregunta, la clásica, esta es la clásica que yo creo que ocurre en todas las sesiones, de todas las temáticas, de lo que sea, es, por ejemplo, eh, en relación a tu comentario de respecto de que la digitalización y el análisis de datos impactan mucho la productividad y los costos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en tu mundo? ¿Cómo está moviendo tu frontera de decisión, de comportamiento, de nuevas, qué sé yo, nuevas personas que puedes traer o no? ¿Te fijas con todos estos agentes que ahora hacen que hacen todas las tareas más repetitivas, ¿no es cierto? Incluso te puedes proyectar un poco más adelante de lo que puede hacer antes. Entonces, ¿cómo está este tema de la inteligencia artificial en tu mundo de cadena de suministro? O sea, la adopción de herramientas de inteligencia artificial es clave. O sea, nosotros normalmente siempre uno las vincula más a la estimación de demanda y decisiones de ubicación de inventario, ¿no? Pero también, no en el caso de Brasil, tampoco de Chile y en general no de Latinoamérica, pero nosotros en Europa, eh, como marca, abrimos uno de los centros de distribuciones más grandes del mundo, que es full automatizado, ¿cierto? Entonces son estos centros de distribución que en el fondo casi no tienen luces, no hacen ruido, y eso obviamente opera a través de inteligencia artificial, o sea, haciendo una tarea que de repente es muy básica, que todos los centros de distribución tienen, como el slotting, ¿cierto? Entonces va reubicando constantemente SKUs de menos rotación en lugares menos privilegiados, va eligiendo la ruta óptima, también la congestión que uno muchas veces ve de los piqueadores todos en un pasillo, en un punto, eso lo evita a través de estas herramientas de inteligencia artificial. Otra herramienta que encuentro que es bien chora de repente para compartir, acá como aplicado a nuestro caso, tenemos eh, una herramienta que le llamamos algo así como Quick Demand, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
hay cierto grupo de SKU que están en este tool, donde si el speed de venta en las tiendas o en la página web aumenta, comienza a caerle una orden de producción al proveedor, en nuestro caso en Asia. ¿Te fijáis? Entonces, como que se salta un poco la fila de todo el proceso, digamos, de un elefante blanco que tiene una compañía como nosotros también, para ese tipo de cosas. Y desde Asia, digamos, desde la venta hasta todo el camino producción, comercio internacional y la llegada al centro de distribución, pasan un par de semanas, ¿no? ¿Te fijáis? Obviamente son pilotos, no se puede probar con todo, pero sin duda son herramientas que vienen a elevar, digamos, el performance, ¿no? Entonces, por eso también es importante como profesionales la adopción de herramientas de inteligencia artificial. No creo necesariamente que sea siempre tener que entender los motores de computing que tengan que tener, las fórmulas, los algoritmos, pero sí un poco ya entrar en el mindset de decir, ¿y esto que estoy haciendo? ¿Lo puedo mejorar con inteligencia artificial? ¿Lo puedo mejorar con analítica? La anticipación, ¿no? O sea, los tráficos, elegir ruta. La inteligencia artificial lo que nos está permitiendo hacer a nosotros particularmente es que trabajamos, uno cuando hace un diseño de lo que sea, normalmente trabaja en base a escenarios, ¿cierto? Y lo que te está ayudando hoy día la inteligencia artificial es primero a tener más escenarios, considerar más variables, pero una vez que el servicio o el proceso comenzó, poder ir mudando también los escenarios. Entonces, es bien, digamos, es bien aplicado hoy en día, y cada vez se está sintiendo un poco más cercano, desde, como decías tú, los chatbots, que ya pasaban un poco antes de que estuviera tan trendy el concepto de inteligencia artificial, pero también en operaciones mucho más básicas, si uno quiere, ¿no? No, totalmente. Ahora, hay una pregunta también que habla de que dice, considerando la situación actual en los mercados, bueno, hablo del sector aeronáutico, pero pienso, ¿cómo podríamos, por ejemplo, en tu rubro, ¿vale? En el rubro H&M, entendiendo que H&M, solo por aquí aclararlo a todos, ¿esto es solo textil, ropa, o tiene algún otro componente, dirías tú? En la marca tenemos, bueno, ropa, y tenemos cosméticos y Ya. tenemos home. Perfecto, claro. Por cierto, aquí no hay ningún QR para obviamente, descuento en H&M, así que no esa es la pregunta que quería hacer, pero básicamente hablando un poco de esto del concepto de control de inventarios, ¿cómo en este mundo de ropa, cosmético y home, por ejemplo, cómo ustedes evitan? O sea, ¿ocurre que hayan quiebres de stock, por ejemplo, por variaciones en la demanda o a lo mejor fluctuaciones en el tema de los proveedores, tiempo de transporte, costo, o incluso todo el tema del estrecho de Hormuz y tal? Eh, ¿Cómo ustedes ven, cómo ustedes gestionan eso? ¿Cómo lo hacen? Porque en realidad, sinceramente, cuando uno va a H&M, uno piensa que nunca falta nada, en realidad. Te fijas, siempre está lleno, ¿no? Pero, Sí. ¿hay tema de rotura de stock en H&M? Hay, Sí se puede saber, sí se puede saber, ¿no? sí, 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 por supuesto. No voy a decir nada que no se haya publicado en el último quarter, que Ok, publicó la empresa. O sea, tampoco es un secreto. O sea, nosotros como compañía tenemos un desafío bastante grande en términos de la eficiencia de nuestro stock. Por eso, y que la verdad es que si uno mira los resultados del último año y del primer quarter de este año, se destaca bastante, y también en la prensa más especializada a nivel mundial sobre todo, se destaca bastante el trabajo que se ha venido haciendo, porque hemos logrado reducir nuestros niveles de stock al mismo tiempo que hemos aumentado venta. Entonces, eso viene con mucho trabajo de este tipo de tools que yo te comentaba, ¿no? En el fondo, cómo a corto, a través de estas diferentes herramientas de inteligencia artificial, logro capturar un cambio en la tendencia de compra de un producto y la ajusto en la producción, haciendo que llegue más rápido si es que se necesita. Obviamente esto tiene un scope muy, digamos, a un tipo de producto en particular, pero sin duda ese es un factor. O sea, nosotros, y creo que es un poco un factor que le pasa a todo el mundo que administra stock, ¿no? Quedó corto en uno y quedó muy largo en otro.
Entonces la idea es ir reduciendo eso porque en la medida que tengo menos stock, soy más eficiente, menos capital de trabajo, estoy menos expuesto a riesgo, la obsolescencia del mismo stock, las mermas, los daños, los robos, un poco lo de manual en relación al costo oculto de tener stock, ¿no? Y la verdad es que nosotros, en relación a nuestros competidores, somos menos eficientes en la rotación del stock, es un hecho. Hemos mejorado mucho, pero es clave este tipo de herramientas de inteligencia artificial, porque, y digamos, no lo encasillemos solo en eso, pero hoy día son los motores más potentes, ¿no? En el fondo, analizar mi stock, la salud del stock que tengo, cuántas unidades de un producto necesito para lograr la venta que estoy logrando. Eso es clave, es clave. Oye, ¿y se da el efecto látigo ese tan teórico del cual se habla casi Te da siempre? 100%, Ajá. 100%. Sí, 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 sí. Y es por eso que es muy importante reducir los lead time. En la medida que yo reduzco el lead time desde que pongo la orden al proveedor hasta que llega al centro de distribución y tienda o canal web, me da tiempo para ajustar. Y ahí es donde también el efecto látigo, Jorge, se vincula mucho, que quizás tendría que haberlo puesto yo en algún punto, pero que es muy bueno que lo hayáis preguntado, se vincula con por qué las empresas y particularmente nosotros como negocio estamos apuntando a la regionalización, porque reduce el lead time, ¿no? Ante el foco de nuevo, el foco más antiguo y de donde estamos saliendo era el costo por prenda de tener la puesta en el mercado de origen. Pero multiplicado por millones de unidades, ¿te fijáis? Hoy en día eso también está entrando a la juguera más como una función de costo total, más que solo fijarse en el costo unitario de producción de la prenda, ¿no? Porque, de nuevo, me permite reaccionar y este efecto látigo, o sea, nosotros tenemos eh, post pandemia, te hablo 2021 en Chile, no teníamos prenda para vender, o sea, yo tenía que abrir el contenedor y despachar a las tiendas. eh, 2023 tenía el centro de distribución lleno. Y eso es solo efecto látigo, finalmente. ¿Te fijáis? Claro, claro. Y es muy, muy, muy real. Muy real. Totalmente. Oye, y respecto al tema de infraestructura, considerando que hay limitaciones claras con ese tema, ¿por qué tú crees que no se invierte tanto? ¿Cuál crees tú que es la limitación para invertir más en infraestructura? Yo creo, a ver, sin caer en lo político, digamos, necesariamente, pero es tangencial igual, ¿no? No es sexy, no es sexy, ¿no? No es un tema sexy de comentar, no le... También, digamos que la dinámica que tienen las sociedades, todo uno mismo, ¿no? Cómo se ha acelerado el mundo, queremos ver cosas que sean inmediatas, ¿no? Ya no se discuten. Y esto no pasa solo en Chile, es un efecto muy, muy generalizado. Eh, Queremos que la delincuencia se acabe hoy día, queremos las pensiones hoy día, ¿te fijáis? Toda como esa demanda de inmediatez que ha afectado también el diseño de redes de distribución, el canal online, ¿te fijáis? Esa competencia que hay por cada vez entregar en menos tiempo, que para algunas industrias no tiene ningún sentido. Hay otras que sí están muy dirigidas por eso, pero al final todos queremos menos tiempo de entrega. ¿Por qué? No sé, porque es menos, ¿te fijáis? Entonces, toda esa demanda por inmediatez han hecho que temas que se tienen que discutir a largo plazo, creo yo que lo sacan de la agenda finalmente. No es sexy hablar de que el puerto de San Antonio está colapsado, ¿cierto? De que llevamos 15 años como país perdiendo productividad para un matinal. ¿Te fijas? Entonces son temas que no se instalan en la agenda. eh, y es lamentable porque la verdad es que es un tema que está pasando a nivel mundial, pero nuestra región como Latinoamérica está muy, muy impactado por esto porque venimos de crisis sociales, golpes de Estado, las crisis normalmente afectan mucho más a Latinoamérica, entonces esa recuperación va afectando. Creo que las últimas grandes inversiones que se hicieron pensando en largo plazo a nivel de infraestructura pueden haber sido con Ricardo Lagos probablemente en Chile, donde se armó como este puerto sobre Valparaíso, ¿cierto? Creo, la CEAL, y todas estas licitaciones de autopista,
que bueno, seguimos criticando el costo, que son caras, es cierto, no lo voy a defender, pero que permitió cubrir una brecha en Chile de autopistas y de infraestructura en muy poco tiempo y con plata que el Estado no tuvo que gastar por dejar de gastar, no sé, en vivienda, salud, etcétera. Entonces, es lamentable, pero yo creo que es un poco por eso y también por esta falta de visión holística. Yo, sabéis que pienso muchas veces que capaz que necesitamos el Ministerio de Supply Chain en Chile, separado del Ministerio de Transporte o una subsecretaría que se transforme en el Ministerio de Transporte, ¿te fijáis? Porque falta este concepto de orquestar. Ahora, el mundo privado siempre le ha llevado a la delantera al mundo público, ¿cierto? Entonces, si ya muchos negocios incipientes y sobre todo estos negocios de fast consuming good, que yo diría que son los punta de lanza muchas veces en todas estas tendencias de cadenas de suministro, ya están formando gerencias de cadenas de suministro para poder tener una gran cabeza orquestando los diferentes nodos. Capaz que el futuro estatal vaya un poco también por ese lado, no lo sé, pero yo lo veo por ahí. Perfecto. Oye, ya, bueno, el tiempo ha ido pasando y creo que podemos terminar hablando infinitamente. Eh, Solo para cerrar, conociendo un poco las preguntas, cuál fue tu experiencia respecto al máster? ¿Recomendarías aquí a los participantes que quizás lo quieran hacer, hacerlo y de qué manera, una vez que lo hacen, de qué manera le pueden sacar mayor provecho a este programa? Cuéntanos tu Sí. mirada, visión. No, mi experiencia muy positiva, yo te diría que en todo nivel, o sea, de partida de darle framework a lo que es el concepto de cadena de suministro. Creo que eso es clave por todo lo manoseado, voy a decir, en algunos casos que está el concepto y muchas veces errado. También te sirve a ti un poco como profesional para medirte en relación a otros profesionales. El networking, sin duda, es un plus. Yo particularmente también elegí o me enfoqué en la Adolfo con este programa porque, digamos, por todo el respaldo de este tipo de iniciativas, ¿no? Creo que eh, una brecha importante que ha cubrido, perdón, que ha cubierto el programa en particular es comenzar a generar estas instancias de diálogo entre profesionales de supply chain, ¿no? Y un poco también la experiencia de los otros participantes con las que uno se enriquece, ¿no? Y este como machucar constante, voy a decir, a falta de mejor concepto, este machucar constante del enfoque estratégico, diferente del enfoque táctico, diferente del enfoque operativo. Creo que a mí eso también me ayudó bastante en mi día, que el día a día no me comiera, ¿cierto? Porque los profesionales que estamos vinculados al área de supply chain, en general vivimos como voy a decir, como en un caos pseudo organizado, que hace que muchas veces el día a día te coma y perdáis atención de lo táctico y de lo estratégico. Entonces uno deja de trabajar en esos conceptos y va a ir perdiendo oportunidades. Entonces creo que en ese sentido también es muy provechoso. Bueno, además está hablar de las personas y compañeros que hasta el día de hoy hablo con muchos de ellos. Nada, para mí fue una experiencia muy, muy positiva, la verdad. Va a depender también mucho de los objetivos de cada persona, pero si yo tuviera que volverlo a hacer, lo hago sin duda. Excelente. Para cerrar, Rodolfo, ¿cuál es tu consejo para esta mirada? ¿Cómo o sea, para cerrar un poco, ¿cuál es tu consejo a los futuros profesionales que se dedican en esta temática? ¿Para dónde se viene el futuro? ¿Qué hay que mirar? Uf, el futuro. Mira, yo creo que es el cambio, ¿no? El cambio. O sea, el paradigma del cambio constante. Creo que hoy en día está tan difícil anticipar todo que cualquier cosa que uno vaya a hacer tiene que ser adaptable. O sea, todo. Vaya a firmar un contrato con proveedores de transporte para distribuir de tu centro de distribución a un mall y te dan una ruta, tenéis que pedirles que te hagan el pricing por 5 rutas alternativas, porque se va a caer el árbol, los aluviones, se va a cortar la luz, y de ahí parte también un poco el concepto de resiliencia, ¿no?
Y ahí capaz que lo conecto un poco con los aprendizajes del máster, cuando nosotros pasamos por el curso donde se trataba todo este concepto de resiliencia de manera un poco más como numérica. Yo estaba en un proceso de tender de transporte y incluí transporte aéreo, cabotaje, pasando por Argentina porque los paros de camioneros, no ocupé ninguno de esos, pero los tenía listos. Entonces tenía mis planes listos porque tenía que tener una red de distribución, en mi caso, resiliente. Entonces yo creo que o sea, el cambio es No, totalmente. va a ser la única constante en los años que vienen. Entonces, creemos tener Sí. una idea de para dónde va el mundo, vienen estos grandes conceptos que dicen, se acabó tal cosa, comenzó otra. Nada de eso pasa en la realidad, siempre termina saliendo un híbrido que nadie logra anticipar, entonces creo que lo mejor es estar preparado para el cambio constante. Creo que eso es clave. No, claro, y sobre todo con toda la red social, ¿no es cierto?, de hoy en día, que es fácil, o sea, o sea, creo que, por ejemplo, China lo hace así, te fijas, China se anticipa mucho al cambio en la demanda, ¿no? Por ejemplo, porque Sí. está pendiente oye, mira, sabes que, no sé, en Estados Unidos, en Australia, la gente le está gustando más la polera con rayitas rojas, así que vamos para adelante, pero claro, tampoco es que sea un cierto, pero es verdad que es un tema importante. Oye, Rodolfo, mira, yo te quería agradecer sinceramente la conversación. Creo que nos has contado cosas súper interesantes. Hemos tenido preguntas también muy interesantes del público, así que obviamente agradecerte. Espero que vaya todo bien allá por Brasil. Entiendo que hay preguntas de, por ejemplo, qué libros podemos recomendar o documentales. Mira, ahí contactan a Bárbara y obviamente le podemos dar muchos listados de muchos links, de muchos libros, obviamente, de temas supply chain, así que no se preocupen. Así que eso, agradecerte, Rodolfo, el tiempo, la dedicación y creo que ojalá te tengamos en Chile pronto, ¿no es cierto? Para que nos veamos. Sí, no, por supuesto, voy a estar ahí por mediados de julio, voy a aprovechar un tiempo allá. No, Ah, yo agradecido de la invitación, creo que estas instancias de conversación son súper buenas, así que por este tema o por otros también creo que feliz de poder participar, así que abierto a otras invitaciones. Excelente. Bueno, oye, gracias a todos, espero que tengan toda una excelente tarde, gracias por estar acá. Y bueno, Chao, gracias a ti, Rodolfo, que vaya todo bien allá por la región de Sao Paulo. chao, gracias, igual a Chao, ustedes. chao, Rodolfo, Muchas cuídense. gracias, Chao, Bárbara. gracias, Jorge.